Libro de Isaías, capítulo 32, verso 16. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Gracias te damos, Jehová, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, oh Dios. Gracias por tenernos aquí, Padre, por esa bondad tuya, Padre mío. Gracias. Bendiga a las personas que escuchan tu palabra. Bendígalos, Jehová, edifíquelos, fórmelos, transfórmelos para su propósito, Padre, para que vivan y te adoren a ti, Jehová, por tu misericordia, por tu bondad, Jehová. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Pueden sentarse. Dice Isaías 32, 16. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras, en recreo de reposo. Aquí nos habla Dios cómo va a ser el futuro de nosotros. O sea, la mayoría de la gente quiere hacer un futuro teniendo casa, dinero y todo eso. Pero cuando Dios nos habla del futuro que Él quiere para nosotros, es un futuro de paz. O sea que Dios quiere que nosotros vivamos en paz, como dice: y mi pueblo habitará en moradas de paz, dice el verso 18, y en habitaciones seguras, en recreos de reposo. O sea, paz, oiga bien, en seguridad, en reposo. Paz, en seguridad y en reposo. Eso es lo que usted necesita y toda la gente necesita. Todas las personas necesitan paz, seguridad, recreo, reposo. Esa seguridad que la gente no sabe dónde está. Como ahora miramos que el gobierno, ¿verdad?, está en ese juego de el impuesto de seguridad, ¿verdad? Que hablan de eso, de la seguridad. Y la gente quiere hallar seguridad en la policía y todo eso. No, la seguridad está en Jehová Dios. Ahí está todo, ¿verdad? Y claro, en política todo se vale, ¿verdad? Pero cuando Dios habla de esta seguridad que la gente debe de tener, que es que usted esté seguro que no se va a enfermar, pero la gente no entiende cómo hay que hacer, qué hay que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo? Porque esto es un trabajo que Dios nos ha dado para mantener nuestra vida bien, en paz. Hay que trabajar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios primero con nosotros? Dice el 32:16, habitará el juicio en el desierto. Mire, habitará el juicio en el desierto. O sea que cuando nosotros estamos turbados en nuestro pensamiento y no podemos pensar muy claramente, es porque hemos cometido algunos errores. Entonces necesitamos volver a quedar claros en nuestro pensamiento. Cuando nuestro pensamiento está claro, nosotros vamos a estar bien. Si su pensamiento está totalmente en paz, usted va a estar bien. Pero si su pensamiento no está en paz, entonces usted necesita un proceso para volver a ponerlo en paz. Y para eso se hizo el conocimiento de Dios y la soledad, o sea, el desierto. Por eso explica. Hay gente que dice: yo me siento solo. Mucha gente le va a decir: me siento solo. Y toda la gente necesita eso.
Porque si la persona no es sometida a un estado de soledad, la persona no puede volver al juicio, a la cordura, a estar cuerdo, a pensar claramente. Porque aquí lo que se necesita es pensar muy claramente para vivir. Cuando nosotros no pensamos claramente, perdemos la paz, nos turbamos. Y cuando nos turbamos nosotros, entonces nos enfermamos. Y cuando nos enfermamos, nos angustiamos. Y después que nos angustiamos, como dicen, nos podemos ir. Entonces, ese proceso de no caer ahí, en ese bache de la angustia, eso es lo que hay que trabajar. Y uno tiene que aprender esto, como dice, y habitará el juicio en el desierto. Siempre usted tiene que saber que usted necesita, por ejemplo, cuando esté enfermo, estar solo. Usted necesita estar solo, aprender a estar solo. Hay gente que le tiene miedo a esto de estar solo, ¿verdad? Pero no, esto es un trabajo. Es un trabajo esto de estar solo y la gente tiene que aprender. Por eso en el Antiguo Testamento habían leyes para que la gente, cuando la gente se enfermaba, la gente no sabe qué hacer. Pues la gente dice, voy a ir donde el doctor, o voy a ir donde que me hagan un ultrasonido, o que me midan la presión, que me midan el azúcar de la sangre, que me midan el aceite, la grasa, todo lo que tiene, ¿verdad? Todo el organismo quiere que se lo revisen, pero la gente no sabe qué hacer. Y no. Dice en el libro de Números, mire cómo se hacía en aquella época antes, pero cuando la gente ponía en práctica, capítulo 12 del libro de Levíticos, capítulo 12, verso 1, dice Levíticos 12, verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño, mire, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación. Y 66 días estará purificándose de su sangre. Imagínense que cuando la gente tenía un hijo tenía que separarse, ¿verdad? Y aquí en nuestra Honduras no, cuando la gente tiene un hijo, llegan todos los vecinos, los primos, los tíos y llegan a visitarlo. Y la gente tiene que estar sola para recuperarse. Cuando la gente, porque cuando una mujer tiene un hijo pasa un trauma, ¿verdad? O sea, un trauma, como dicen, una angustia, porque las mujeres no es que van a reírse y empiezan a contar chistes, no, pasan una angustia seria que creen que se pueden morir. Creen que pueden morirse en ese momento y les parece que ya se van, pero no, solo les muestran una angustia y entonces necesitan las mujeres estar aparte. Y aquí habla de 1 semana, pero habla de otros 33 días, o sea, 40 días, que de aquí toman esa ley de los 40 días también, que la mujer debe de estar sola para purificarse, porque el organismo funciona bien cuando nosotros estamos solos. Pero si a usted lo llega a visitar un montón de gente, usted se va a recargar, porque la gente platica. Y como hemos estudiado esto de hablar y de platicar, que la gente cuando platica transmite enfermedades por la voz, transmite angustia, transmite miedo, transmite inseguridad. Las personas cuando hablan. Entonces, si una persona está enferma, tiene que aprender a conocer el desierto, la soledad. Tiene que aprender. ¿Por qué? Porque es la forma en que usted va a volver a recuperar la cordura, la paz en el pensamiento. Entonces se necesita la soledad. Porque si usted le pregunta a una mujer antes de parir, como dice, en el momento de parir empieza a entrar en un estado de angustia. Y esa angustia va saliendo y va saliendo. Mire, en 7 días ya empieza a agarrar claridad y fuerza. Pero ya en los 40 días ya tiene más claro el pensamiento. ¿Por qué tiene que hacer eso?
Porque uno tiene que cuidar lo que piensa y lo que siente. No importa lo que le pase en su cuerpo, pero si usted cuida lo que le piensa, usted va a poder restituirse. Entonces por eso dice, habitará el juicio en el desierto. O sea, la persona necesita estar sola, o sea, comiendo y estar tranquilo. Por eso la gente era sacada en aquel tiempo y eran, como dicen, eran echados prácticamente, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo aquí, mire cómo dice aquí en el libro mismo de Números. Le voy a leer Números, mire cómo dice. Capítulo 12 del libro de Números. Por eso cuando la gente está enferma, hermano, tiene que saber cuál es eso y tiene que saber por qué. Porque las personas cuando están solas aprenden a callarse. Y entonces cuando usted se calla, usted se va a recuperar. Pero si usted se pone a platicar cuando esté enfermo, usted no va a durar, no dura. ¿Para qué? Observe a la gente que se muere, la gente platica bastante. Yo le digo a la gente, no platiquen, pero ese es un mal que no se le puede quitar muy fácilmente a las personas. Dice el capítulo 12 del libro de Números, mire cómo dice. Mire un ejemplo por qué la gente se enferma, ¿verdad? ¿Por qué la gente se enferma? Porque se pierde el juicio. O sea, perder la humildad, ese es un cuidado y usted lo va a notar cuando usted se enferma. Dice el capítulo 12, verso 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Mire, o sea, una negrita, una morena había tomado, sí, una mujer de Cus, del pueblo de Cus. Una morena había tomado Moisés. No era una mujer de Israel, sino que una mujer de Cus, de una morena era. Pues cuando la gente mira una cosa que no le gusta, empieza a hablar, y eso no es correcto. Cuando usted alguna cosa no le gusta y usted empieza a hablar, entonces usted se mete a problemas con Dios. Y por eso es que la gente necesita estar solo para no hablar, porque ya dos personas ya arman un campamento para chistear, chismear y comer chis, ¿verdad? Así es. Entonces la gente sufre, pero no se da cuenta por qué. Fíjese que a ellos no les gustaba de que Moisés tuviera aquella mujer morena. Era una mujer cusita y hablaron y se pusieron a hablar. Y es que es malo eso, hermano, hablar de que la gente, de que esto no me gusta. Es malo. Es malo hablar de que una cosa no le gusta a usted. Es malo. Si eso no le toca a usted su alma, no lo aruñan a usted, usted no se meta. Sí. No se meta. Cuando usted mira que otra persona es extraña, usted no se meta en eso, ¿verdad? Es como que venga yo y mire a una persona oyendo música de los Beatles, de los Rolling Stones, y empiece a decirle, hey, vos estás a la antigua, vos hombre, estás a la antigua, ¿qué estás oyendo esa música? ¿Qué me importa a mí? Yo no me tengo que meter en la vida de esa persona. Esta persona vive en el pasado y hay que dejarlo. Pero usted no se puede meter en esa. Porque si usted se mete en esa vida de otra persona, entonces usted se hace daño usted solo. Y más que todo, este era un hombre de Dios, Moisés. Era un hombre de Dios que no podía criticarlo, porque los hombres de Dios son juzgados por Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que los pastores se mueren? Sí. ¿Verdad que se mueren los pastores? ¿Por qué se mueren? Porque no hacen bien las cosas. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con Dios, muy cuidadoso con Jehová, porque uno es juzgado por Jehová Dios, ¿entiende? Pero en este caso María y Aarón, los dos hermanitos, contame, vaya, ¿qué anda con esa negra, verdad? Sí, ya te imaginas. ¿Qué andas con esa negra vos, Moisés? Sí, se le imagina aquella mujer morena, y Moisés la quería. Y mire cómo dice, vuelvo a leer el 12:1, dice, y hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y oyó Jehová. Mire, ese es el problema, que cuando hablamos, quien está escuchando es Jehová. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Mire, ay, hermano, aquellas palabras no sabían aquella mujer y aquel hombre,
pero fue María, porque María era la encargada de los churros, o sea, de los chismes. Ella era la encargada de los churros, ella tenía sus ristros de churros, o sea, los cuentos, ella era la que los andaba. Y entonces ella se inventó el cuento de que Moisés andaba con la negrita y que no era bueno eso, porque no era del pueblo de Dios. Así era. Por extraño que sea eso, tenían que callarse. Y entonces mire cómo dice el verso 3, dice el verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mira, o sea que era un hombre que era mansito, porque sabía que uno con Dios no debe de enojarse, porque si uno se enoja, entonces uno contrista al Espíritu de Dios. Cuando uno se enoja, contrista al Espíritu de Dios, o sea que le dice al Espíritu de Dios, please, por favor, quítese, ¿verdad? Quítese. O sea, cuando usted se enoja, le dice a Dios, quítese, al Espíritu de Dios. Por eso yo siempre les digo a los hermanos que uno debe de callarse para que el Espíritu de Dios esté siempre junto a nosotros, porque recuerde que cuando nosotros hablamos, nosotros peleamos con el Espíritu de Dios. Peleamos. Cuando nosotros hablamos con enojo, con orgullo, peleamos. Entonces mejor callarse. Y entonces en el caso de ellos es que se agarraron con el Espíritu de Dios, porque estaban diciéndole a Dios, te equivocaste, Dios. Mira que Moisés se metió con una negrita, fíjate. Sí. O sea que estaban diciendo, no estaban reclamando lo de Moisés, sino que le estaban reclamando a Dios al equivocarse, al escoger a un hombre que se había metido con una negrita. Sí. Solo por eso, imagínense que estaban criticando a Dios y ellos no sabían que estaban criticando al gran Dios. No sabían. O sea que le estaban diciendo a Dios que se había equivocado. Entonces dijo, ¿acaso solo por Moisés va a hablar Dios? Dijo, o sea que ellos creían que Dios era una cosa que se compraba. Sí. Que Dios era un objeto que se compraba. No. Jehová, cuando Él decide algo y Él escoge algo, Él así es. No hay que murmurar para nada. Sí. Entonces cuando Dios decide algo, mejor no hay que callarse y calmarse y decir, yo no voy a pelear con Dios. No quejarse. Cuando uno se queja, cuando usted mira a la gente que se muere, siempre se queja. Y la gente no debe de quejarse. Uno aquí tiene que dar gracias. Gracias, porque usted tiene que entender que este planeta le pertenece a Jehová Dios. Y Él hace llover cuando Él quiere. Y Él hace verano cuando Él quiere. Sí. Entonces no puede murmurar, porque Él sabe qué es lo que más conviene. Entonces estos dos, Moisés, Aarón y María, los dos hermanitos de Moisés, menores, estos dos hermanos, estos dos, el Aarón, y mire cómo dice, le voy a leer el verso 3, dice, y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mire. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de la reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y puso a la puerta del tabernáculo, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ahí está, mire, así como habla Dios. Habla en visión, en sueño. O sea, por eso yo le digo a la gente, cuente lo que usted sueña, a ver si es Jehová el que le habla, ¿verdad? ¿Entiende? Yo siempre sé, cuando Dios le habla a uno en un sueño, le advierte para que uno no cometa un error. Por ejemplo, si usted tiene un sueño angustiante, usted tiene que saber que Dios le está diciendo, no te vayas por ahí porque vas a sufrir una gran angustia. El sueño es una advertencia. Es como cuando le sacan una tarjeta amarilla a un jugador, le están diciendo, si usted comete otro error, se va para afuera. Así es. Entonces un sueño es una advertencia. Es una advertencia. Y entonces, mire cómo dice. Y dice el verso 7, dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, dice, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues tú no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ahí está, mira, el problema de la gente es que no sabe que hablar es peligroso. Hablar, o sea, criticar. Cuando alguien le cuenta chismes, usted alístese para enfermarse. Así es.
Cuando alguien le cuente un chisme y si usted menea que el chisme lo mueve, entonces usted alístese para enfermarse. Usted tiene que alistarse. Porque eso fue lo que le pasó a Aarón y a María. Ellos empezaron a contar el chisme de la negrita aquella. Sí, esa negra, dice. Ya me imagino. ¿Cómo se expresaban de aquellas personas? Entonces dice el verso 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Mire, o sea que Jehová se apartó. Cuando Jehová suelta a la gente porque la gente no lo quiere, entonces lo suelta. ¿Y qué le pasó? Mire cómo dice el verso 10. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Mire, o sea, era una llaga, todo el cuerpo era una llaga. Sí. Era una llaga en todo el cuerpo, toda enferma. ¿Y qué había pasado? El chisme, sí. Por hablar, sí. Por hablar, por la platicadita con el hermano. Y entonces mire, leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Mire, o sea que era una locura hablar. Cuando usted le cuentan chismes, simple y sencillamente usted tiene que alistarse para enfermarse. Si a usted le encanta que le cuenten, contame, hombre, contame, alístese. Por eso usted ve que cuando usted se enferma, usted tiene que analizar y decir, bueno, ¿qué hablé yo? ¿Qué hablé? ¿Qué hablé? ¿O qué me contaron? Cuando usted se pone en la vida de otra persona, no se meta. Ahí déjelo. Sí. No, hermano, si es que anda con zapatos de trapo. Sí. Dígelo, si le gustan los zapatos de trapo, sí, es el gusto de él. Sí, ¿verdad? Entonces, la gente a veces se mete en la vida de los demás y eso es para enfermarse. Usted no se meta, y esto le pasó porque este era un siervo de Dios. Claro, aquí estaban peleando con Jehová. Aquí ya se metieron a líos con Dios porque Moisés, él era el amigazo de Dios ahí, el que tenían pláticas ahí, y qué tal, y que cómo está en el cielo todo, ¿verdad? ¿Cómo está todo ahí arriba? Sí. Y Dios le decía, mira, ahí abajo está mal todo. Sí, hay que arreglar todo ahí. Y mire que estaba leprosa, y Aarón le dijo a Moisés, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Mire, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Jehová, que la sanes ahora. Ahí está, mire. Entonces cuando la gente cae enferma, quiere sanarse de un solo. Y Moisés le pedía a Dios que sanara, que a mujer que la sanes ahora, y sabía que Dios la podía oír. Pero no, María necesitaba el desierto. Necesitaba el desierto para volver a pensar claro. Entonces la soledad sirve para pensar claro. Entonces usted necesita la soledad. Cada vez que usted esté turbado su forma de pensar, usted necesita la soledad. Necesita estar solo. Y entonces mire cómo dice, respondió, dice el 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Mire, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Mire, imagínese que cuando uno está enfermo ni siquiera hay que venir al culto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ni siquiera hay que venir al culto. ¿Por qué? Porque es como que a uno lo hayan botado, ¿sí? Como que está botado, ¿sí? Y en el desierto, ahí es donde se va a recuperar, ¿sí? Por eso le dijeron, échenla, mire, sea echada fuera del campamento por 7 días. Mire, por 7 días tenía que ser echada. 7 días porque es un periodo donde la persona vuelve a entrar en cordura, en juicio. Entonces cuando usted se siente enfermo, sepa que necesita estar solo. Pero si llegan no, yo tengo mis buenos amigos y mis amigas
y me van a visitar porque estoy enfermo. Le van a traer, pero así, las ristras de churros, las cajas, así que son semejantes cajotas de churros. Mire, y se lo van a volar. Así es. Observe a la gente cuando se enferma, que llega el montón de gente a contarle cosas, y se la vuelan, hermano. Y no es así. La gente tiene que aprender a estar sola. ¿Y qué le había pasado a esta mujer? ¿Por qué tenía que estar sola? Porque si está con su familia iba a estar hablando otra vez. No, por esa negra me castigó Dios. Sí, así iba a hablar. ¿Entiende? O sea, que iba a hablar otra vez. Entonces necesitaba estar sola para volver a entrar en cordura, en juicio. Necesitaba estar sola. Por eso hay gente que le encanta cuando esté enfermo que lo vayan a visitar. Yo me asusto. Estoy asustado yo, sinceramente. Así que cuando usted se enferma, quiere vivir, tiene que dejar de hablar primero. Tiene que dejar de hablar. Sí. Tiene que dejar de hablar. Entonces dice, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Mire, después volverá. Necesitaba ser echada fuera. Mire. Y dice el verso 15, dice, mire, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Mire, hasta que se recuperó. 7 días. Qué bonito. Imagínense que le ponen un tiempo para que la persona se recupere. Son 7 días. Y si no pueden, le tienen que dar otros 7 días para que se recupere. Sí. Si no se recuperó, pues otros 7 días. ¿Entiende? Pero le voy a leer el capítulo 5. Mire cómo dice el capítulo 5, verso 1. Por eso cuando la gente esté enferma tiene que saber que necesita estar sola. Estar sola. Porque cuando usted vuelve a quedar otra vez, cuando usted se calla, como estudiábamos ayer, cuando usted se calla, su mente vuelve a estar estable. Se vuelve a estabilizar. Se vuelve a estabilizar su mente otra vez. Cuando usted no habla. Se vuelve a estabilizar. Mire, se calla. Por eso Job le costó salir. Mire que Job, ¿sabe qué hacía Job? Porque no se podía controlar, como decía una persona. No, hermano, yo no me puedo controlar para hablar. Dice, me parece que se me quiere salir algo de adentro. Dice, ¿verdad? Entonces eso le pasaba a Job, porque como Job era estudioso de la Biblia, entonces él creía que él era teólogo y que Dios tenía que más bien preguntarle a él. Sí. Y no, ¿sabe qué hizo Job después? Mi mano, se ponía la mano en la boca para no hablar. Ya se le imagina, andaba. Nosotros decimos que debíamos de costurarnos, ¿verdad? Amén. O ponernos un zipe porque hay que comer, ¿verdad? Sí. Entonces la gente no sabe cómo sanarse. Y tiene que entender que tiene que empezar por no hablar. No hablar, sí. No hablar. Y entonces dice en el capítulo 5, verso 1, mire de Números capítulo 5, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos y a todos los que padecen de flujo de semen, a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminéis el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Mire, ahí está. ¿Qué problema verdad? Que la gente no sabe. La gente cuando nosotros estamos enfermos como que nos botan. Sí, así es. Como que estamos botados. Por eso es que la gente cuando está enferma se cae moralmente, se baja. Se baja moralmente, hermano. Y hay gente que comete el error de protegerse con la familia. No, alegrame, contame, a ver. No, usted no cometa ese error, ni arroparse, ni esconderse en su familia, que fue lo que hizo Adán. Que dice que se escondieron entre los árboles del huerto. Se escondieron, dice, entre los árboles del huerto. Y cuando uno está enfermo, tiene que meterse en Jehová, en la soledad, porque ahí va a volver a recuperar el juicio. Y cuando usted esté en juicio, o sea, tiene cordura, entonces usted va a empezar a sentir que su cuerpo se sana. Sí, su cuerpo se sana. Jesús lo explicó de otro modo. Dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ahí está, bien. Entonces Jesús lo explicó de ese modo, que es lo mismo. Y nuestro pensamiento funciona con lo que hablamos. Funciona, sí, el pensamiento. Si usted se está callado, su pensamiento va a ser fuerte. Pero si usted habla, su pensamiento es frágil. Va a ser una persona que necesita relajantes. Va a ser una persona que necesita tranquilizantes si usted habla. Entonces usted tiene que aprender a entender qué es estar en juicio. Entonces vuelvo otra vez al libro de Isaías, capítulo 32, verso 16 dice. Verso 16, 32 de Isaías, verso 16 dice: y habitará el juicio en el desierto. Ahí está, ¿eh? O sea que usted necesita entender que necesita la soledad para volver a recuperar el juicio. Necesita la soledad. Así que cuando usted esté enfermo tiene que saber esto. Tiene que saberlo. Su cuerpo se descompuso porque se turbó su pensamiento. Su cuerpo se enfermó porque se turbó su pensamiento, por haber hablado, por haber hecho alguna cosa que no era buena. ¿Entiende? Entonces, por eso uno tiene que aprender. Imagínense que Job se tardó años en volver a aprender a hablar. Empezó a hablar después con cuidado. Dice: una vez hablé, mas no volveré a hablar. Mi mano pongo sobre mi boca, dijo. O sea que dijo el hombre: voy a aprender a hablar yo. Entonces siempre cuando usted se recupera de una enfermedad, usted diga: voy a hablar con cuidado. Y el que me cuente un chisme, nada, dígale. Ese chisme no me va a enfermar. Sí. Y usted mira, la gente que le gustan los chismes tiene que alistarse. Las enfermedades van a llegar a molestarlo. Y dependiendo del chisme, porque hay unos chismes grandes en bolsa grande y hay unos chismes de a 2 lempiras, ¿sí? ¿Verdad? Sí, ¿entiende? Entonces usted va a vivir dependiendo de lo que usted hable. Si usted no sabe hablar, usted va a sufrir, entonces va a aprender. ¿Por qué? Porque si usted aprende este trabajo que Dios le da, mire que le voy a leer en el libro de Mateo, para seguir otra vez. Dice otra vez en el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Capítulo 4, mire cómo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí está, ¿eh? O sea que Jesús también fue llevado al desierto. Fue llevado al desierto para enfrentarse a todas las tentaciones, o sea, las ideas internas, los argumentos. Usted necesita estar solo para enfrentar sus argumentos, sus orgullos, sus tentaciones, sus debilidades. Entonces usted necesita estar solo. Usted necesita estar solo. Usted necesita estar solo. Entonces dice el capítulo 4, verso 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, fue el Espíritu Santo el que lo llevó. ¿Y para qué? ¿Para qué? Él dice, mire, para ser tentado por el diablo. O sea, para enfrentarse al diablo. ¿Diablo qué quiere decir? Decir, hablar. Para enfrentarse a la platicada, al hablar, a las propuestas, sí, al diablo. Por eso yo les decía a los hermanos: si ustedes no hablan, va a reposar el Espíritu de Dios en ustedes. Pero si ustedes hablan, entonces el diablo, decir, hablar, sí, hablar. Cuando la gente habla y habla y habla y habla, ese es el diablo. Ese es el diablo. Cuando la gente no se puede callar, diga: cállate, Satanás, dígale, ¿verdad? Entonces la gente tiene que aprender a callarse. Tiene que aprender a callarse y decir: yo no quiero ser Satanás. Fíjese que Jesús a Pedro le dijo: Satanás, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué Pedro? Regañando a Jesús. Sí. ¿Por qué lo regañó? Porque era diablo. Era diablo, era Satanás. Cuando uno habla mucho es un Satanás. La gente anda buscando a Satanás, un animal con cachos. No, solo mire al que habla mucho y diga: ahí viene Satanás. ¿Sí? ¿Sí? Por eso los platicadores, digan platicadores, son congregación de Satanás ustedes, digan, ¿verdad? ¿Entiende? La gente tiene que entender dónde está el problema, dónde se va a corregir todo.
¿Qué es lo que se va a corregir? Es el hablar. Es el hablar. Si usted no sabe controlar eso, usted va a sufrir. Tiene que aprender, ¿verdad? Entonces, mire cómo dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mire que cuando hay hambre, hay tentación. Hambre. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está, le empezaron a ofrecer. Entonces, ¿qué hizo él? Le dio prioridad a Jehová Dios. Al contestar, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Mira. Entonces él le dio prioridad y dijo, más importante la palabra que todo lo que yo haga. Sí. Porque usted con el trabajo no se va a sustentar su interior, no, le sirve el trabajo, pero con la palabra usted puede sustentar su corazón y su pensamiento, ¿entiende? Puede sustentarse. Entonces, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las mismas palabras estas fueron las que le dijeron a Eva. Di que estas piedras se conviertan en pan, y Eva lo obedeció. Y dijo que miró y le gustó. Toda la gente, porque estaba solo él y la serpiente. Estaban solos ellos. Y entonces se enfrentó Eva a la serpiente y no pudo resistir. No pudo resistir porque la palabra la necesitaban. En aquel tiempo ellos necesitaban la palabra también. Y por eso cuando ya cayeron ellos, cuando regresaron ya la palabra ya no les gustaba. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, le dijeron a Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ya cuando usted ha caído, ya la palabra ya no le gusta. Cuando usted está bien, la palabra le gusta. Cuando usted está bien, la palabra le gusta. Cuando usted ya no la quiere oír, ya cayó. Ya cayó. Está listo para, dice, para ser zarandeado. Entonces el diablo, la soledad, usted la va a enfrentarse al diablo, al hablar y a toda tentación que haya. Mire, usted se enfrenta y usted dice, no es difícil esto, porque uno aprende a confiar en Jehová Dios. Aprende a confiar en Jehová Dios. Por eso Jesús hablaba, mire cómo dice aquí en el capítulo 12 del libro de Mateo. Capítulo 12. Dice el capítulo 12, verso 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno. Mire, el fruto de uno es lo que habla, lo que uno habla. Ese es el fruto. Fíjese bien, de todo lo que usted hace. Hay gente que dice que es malo tomar café, hermano. No es malo tomar café. Lo malo es no saber hablar. Eso sí es malo. Sí. Eso sí es malo, no saber hablar. Entonces explica aquí, capítulo 12, 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno. Mire, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces quiere decir que por lo que habla es que uno somos considerados árboles frutales. Si no somos árboles frutales, entonces somos cortados. Si nosotros no podemos hablar, si nosotros solo contamos chismes, entonces simple y sencillamente somos cortados. Observe a la gente que se muere, llega a la misma familia a contarle cosas, a abatirlo, lo abaten, pues, y todos se pelean por irlo. A ver, ahí está grave mi familiar, dice, y que vengo a ayudarte, a ver cómo te encamino para el cementerio, le dice, ¿verdad? Corre la familia y la gente se arropa en su familia y los empujan. Y dice uno, ay Dios mío, ¿para dónde? ¿Cómo le va a ayudar a la familia? Si la familia trae impiedad, traen espíritus, traen enfermedades, traen churros. Sí. Y se los van a echar toditos, así hasta de granaditos, se lo echan adentro. Sí, le entra por el oído y lo funde, hermano. Y si usted platica el churro, lo deshace. Entonces Jesús todo eso lo sabía. Este sistema de hablar Jesús lo sabía y lo explicaba. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahí está. Cuando usted le cuenten un chisme, entonces usted tiene que saber
que la persona lo que quiere es despacharlo a usted, despacharlo. Aunque a usted no le guste, pero es familia mía, hermano, pues, sea como sea, Pedro era discípulo de Jesús, obediente al pie de la letra, sí. Un hombre que estaba al pie de la bandera ahí, pero habló mal, no sabía hablar. Y dice el verso 34, generación de víboras. Mire cómo les decía, o sea que a Jesús no le salió una serpiente como le salió a Eva. A Eva no le salió una serpiente, a Jesús le salió una generación de víboras. O sea que eran un montón de víboras y de culebras. ¿Entiende? Entonces Jesús, ¿qué hizo? Regañarlos y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahí está. O sea que la gente cuando no sabe hablar lo bueno, porque hablar lo bueno es hablar con humildad siempre. Siempre, siempre usted aprende a hablar para que no se enferme. Siempre hable, gracias Dios, gracias. Gracias, no vaya a quejarse. Cada queja le va a estar caro. Sí, cada chisme que le cuenten, el chisme es para murmurarle a Dios, es para decirle a Dios, te equivocaste con esta gente. ¿Por qué le pusiste pelos? ¿Por qué le pusiste plumas a las gallinas? Sí, no, ya las plumas, ya las gallinas tienen que estar fritas, caminar fritas en la calle. Sí. La gente le puede cuestionar a Dios cualquier cosa, hermano, inventarse un cuestionamiento a Dios, y no es así. A Dios hay que tenerle temor. Por eso dice, no tuviste temor en hablar, como le dijeron a María. No tuvieron temor en abrir la boca. Entonces Jesús decía esto, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, ahí está. Dice el verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí está. Entonces cuando usted le cuentan un chisme, es que lo van a despachar. Sí. Cuando usted platica y platica y platica, se va. Sí. Yo he visto a la gente que se muere, hermano, yo he visto tanta gente morirse. Y el problema de la gente es que platica. Sí. Yo los veo y digo, y va, y fíjate, ya te diste cuenta. Sí. Que aquel tenía un calzón rojo, dice, ¿verdad? Y empiezan a contar y a contar y a contar. Y usted dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué le pasó a Eva? A Eva le salió una tentación de esas nada más. Y le dijo a Adán y le contó a Adán como María le contó a Aarón. Sí. Les contó a Aarón el cuento. Pero les hizo un efecto negativo tanto a Adán y a Eva, y a Aarón y a María, hermano. A Jesús no, porque Jesús sabía todo el trámite de hablar. Porque el trámite de hablar es muy importante manejarlo, y si usted no sabe, porque eso le sirve para estar sano a usted. Eso le sirve para estar sanito. Sanito usted, el aprender a hablar. Y decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. O sea que su mente va a estar firme. Ni se dormirá el que te guarda. Mira. O sea, Jehová es el que guarda. Pero le voy a leer el 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí está. ¿Qué es el día del juicio? El día del juicio es cuando nosotros habitará el juicio en el desierto. El día del juicio es cuando nosotros perdemos la cordura, cuando perdemos la paz en el pensamiento. ¿Y por qué la perdemos? Por hablar. Por hablar, sí. El día del juicio. Por eso le leí aquel texto en Isaías 32, que decía, habitará el juicio en el desierto. Entonces cuando usted se siente enfermo, apártese mejor, diga, no voy a hablar. Qué tontera hablé, sí. Qué tontera hablé yo, o qué oí yo. Qué chisme me cayó adentro y me quemó todo por dentro. Sí. Entonces, si usted mira que la gente le cuenta chisme, mejor usted hágase loco. Esto no es para mí. Amén. Si usted quiere mantenerse vivo, recuerde que hay que ser inteligentes para estar vivos aquí.
Hay que ser inteligentes para estar vivos. Entonces Jesús decía, mire, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mire, porque por tus palabras serás sanado. O sea, justificado quiere decir sanado o limpiado. Sí, sanado, limpiado, sanado. Entonces dice usted, voy a hablar con pulso. Entonces usted se pone aparte para que nadie le cuente chismes y entonces usted empieza, mire, gracias Jehová, aquí estoy, fuerte soy. Yo así les digo, yo a la gente que le gusta estar solo, los admiro y digo yo, verdaderamente esta gente quiere vivir. Sí. Pero hay gente que dice, yo no soporto estar solo, hermano. Sí, que yo no puedo estar sin hablar. Hay gente que no aguanta. Si no está hablando, hermano, no soporta. El problema es que se va a destruir. Se va a destruir porque por sus palabras usted va a ser sanado. Fíjese bien. Si imagínese que a Job le costó, un hombre consagrado le costó entender de que tenía que ponerse la mano en la boca porque no podía controlar el hablar. Él no podía. Dígale una tontera a otra persona y verá si no se turba usted su pensamiento. Sí. Si imagínese que la gente, yo le digo, la gente se pone a pelear y se muere. ¿Por qué se muere la gente? Mire cómo dice aquí en el capítulo 12, mire cómo dice. En el mismo 12, verso 28, mire cómo dice. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí está. ¿Qué es el reino de Dios? Por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios. O sea que la gente no entiende por qué la palabra tiene que escucharse. Cuando usted escucha la palabra, lo que hace el Espíritu de Dios con la palabra es que le saca los demonios a usted. Se los saca, así. Entonces, eso es el reino de Dios. Por eso hay gente que dice, a mí me gusta la palabra y yo ya no puedo estar sin la palabra. Usted va a ver niños que ya le dicen, no, yo necesito la palabra, mamá. Yo necesito la palabra, papá. Ya va a haber niños inteligentes que ya van a saber qué es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es que el Espíritu de Jehová saca a los demonios. Sí, eso es. Hay gente que dice, no, necesito escuchar la palabra. Si es necesario, para que aprenda a hablar con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿dónde falla la gente? ¿Por qué se nos muere la gente? Porque la gente en una platicada se va, hermano. Pero la gente no lo sabe. Que eso fue lo que le pasó a María. María, al ponerse a hablar de Moisés, ella no sabía que se empezó a agarrar a trompadas con el Espíritu Santo. Sí. Ella no sabía eso. Ella no sabía que empezó a pelear y agarrarse con el Espíritu de Dios. Ella no sabía eso. Usted tiene que cuidar lo que habla. Entonces mire cómo dice. Dice el 28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte, del hombre fuerte, y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Mire. Entonces ahí es donde usted mira que la gente tiene, para que poder hablar libremente, sueltamente, usted tiene que amarrar el enojo y el orgullo, sí, tiene que amarrarlo, sí, tiene que amarrarlo. Si usted tiene orgullo y tiene enojo, cuando habla le digo que transmite enfermedades, y aunque se llame cristiano, sí, aunque se llame evangélico, sí, aunque se llame pentecostal, como se llame. Como Job, pues. Job seguía hablando más, le dolía todo. Ay, más le dolía, hasta el pelo le dolía a Job. ¿Por qué? Porque él no podía dejar de hablar. Él no podía sacar toda su teología. No podía estar sacando toda su sabiduría. Él no se callaba, pues. Era una bestia. Era una lora, era una chachalaca, hermano. No podía detenerse. Hasta que se puso la mano en la boca. Y eso le recordaba que tenía que callarse. Sí. Eso le recordaba y él decía, voy a aprender a hablar. Sí, entonces por eso dice, de oídas te había oído, decía. Ahora mis ojos te ven. Y cuando usted aprende a callarse, usted va a ver a Dios. ¿Lo va a ver? Lo va a ver. Lo va a ver. Y mire por qué se muere la gente. Mire qué sencillo está explicado aquí esto. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Está. Mire, o sea que uno tiene que estar a favor de Dios,
a favor de la humildad, a favor de la mansedumbre, a favor del amor, recoger, eso es. Y dice el 31, por tanto digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ahí está. Entonces, esto es lo que mata a la gente. El ponerse a hablar en contra de las cosas que son de Jehová directamente. ¿Entiende? Entonces, ¿qué le pasa? Dice el verso 31 dice, el 32, y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Mire, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahí está. Entonces, ¿por qué se muere la gente? Por hablar y pelear contra el Espíritu de Dios. La gente no se debería morir. Solo con que se calle se va a mantener vivo. Sí. Yo he visto gente, hermano, que se quieren morir, pero no habla, fíjese. ¿Y sabe qué hace? Se secan, y se secan, y se secan, y se secan, porque como no comen, sí. Pero como no hablan, no se pueden morir. Una gente que no habla no se muere, hermano. No se muere. Con tal de que le eche tortillitas a la máquina, ¿eh? Sí. Yo he visto tanta gente pasar por este planeta. Yo les digo, tienen que hablar con misericordia, con humildad, van a vivir. Tienen que perdonar, porque la gente se muere cuando habla contra el Espíritu Santo. Ahí es donde se muere. Eso es morirse. Decir una palabra, dice, una palabra contra el Espíritu de Dios. Entonces usted, cuando se siente enfermito, cuando usted se siente enfermito, diga, voy a aprender a hablar. Quiero aprender a hablar, quiero vivir. Quiero ser una persona que va a vivir. Entonces usted se va a ir al desierto y usted se va a sentir solito y va a decir, gracias a Dios, quiero manejar este problema de hablar. Sí. La gente se muere por hablar mal, hermano, por no saber que hablar es un problema grave. Sí. Y estése 7 días y verá, sin hablar, descansadito, oiga la palabra y no hable. Y si va a hablar, diga gracias Jehová, o fuerte soy. Diga el débil, eso sí nos dice, diga el débil, fuerte soy. Y usted va a decir, fuerte soy. Y le van a salir energía, usted no sabe de dónde, del Espíritu de Dios. Por eso cuando hacemos el día de reposo, ahora lo hacemos más perfecto, porque la gente ya empieza a no hablar. Sí. Entonces cuando miran los platicadores, dicen, mire esos 2 satanases ahí. Sí. Así es. Por eso usted tiene que aprender. Tiene que aprender, porque por tus palabras vas a ser sanado y por tus palabras te vas a enfermar. Así es. Usted no le busque más. Ser buen cristiano es ser prudente. Es ser prudente. Eso es ser buen cristiano. Y mire, a ese nivel va a llegar todo el planeta. Dice en el libro de Sofonías, mire cómo dice, ¿eh? Por eso me encanta esto, porque esto va a llegar a toda la gente. Y si usted no aprende, van a aprender sus hijos. Si usted no aprende a callarse, van a aprender sus hijos, porque aquí lo dice, que la gente va a aprender. Va a aprender a decir Jehová. Sí. Dice el capítulo 3 del libro de Sofonías, verso 9, dice, en aquel tiempo, dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Mira, ahí está. ¿Cuáles son los labios que tienen pureza? Cuando usted no se queja, cuando usted no molesta a nadie absolutamente, sino gracias a Dios, bendiga a esta persona, Dios. Esa es la pureza de sus labios. Yo le predico fuerte porque Dios me autoriza que lo aporree. Sí. Dios me autoriza. Yo nunca quise predicar así, pero Dios me dice, tenés que aporrearlos para sacarles todos los muñecos que andan chineando adentro. Sí. Entonces tengo que hablarle así pesado para que usted entienda. Pero los pueblos van a aprender a hablar, y por eso dice, en aquel tiempo, si usted quiere estar ya en el futuro, aprenda a hablar. Sí. Aprenda a ser prudente. Y mire, devolveré, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, o sea que los pueblos enteros, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Mire,
Por eso dice, y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Usted no diga ni una palabra, nada, porque puede pelear con el Espíritu Santo. Como Job, que estaba agarrado a trompadas con el Espíritu Santo. Mira, peleando y peleando. Peleando Job. Sí, peleando con el Espíritu Santo, y no es así. No es así, mi hermano. Y dice, le volveré a los pueblos pureza de labio para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Así es. Por eso esta iglesia nosotros no lo perseguimos a usted, sino que usted aquí viene de común consentimiento. O sea, de usted nace el venir acá, porque usted es sensible al Espíritu de Dios. Si usted no le hace caso al Espíritu de Dios, usted no, simple y sencillamente no le interesa esto. Pero cuando la angustia lo apriete, diga, mejor me voy a callar y voy a empezar a buscar a Jehová Dios, que es la vida. Voy a empezar a hablar con prudencia. Usted va a vivir, usted va a estar sano. La gente va a los hospitales y dígale, cuando usted mire un familiar suyo en un hospital, dígale, cállese, no hable. Está con la televisión viendo la novela, así, sí, ¿qué? Y comiendo chismes. La gente enferma, hermano, se pone a ver chismes, y empiezan a hablar. Y dice uno, ¿cómo vas a recuperarse? Cuando usted mire un familiar enfermo, dígale, no hables. Si no sabes hablar, ve, no te agarres con el Espíritu Santo y te acabes. Sí, Jesús así lo dijo. Los hombres toda la vida han peleado con el Espíritu de Dios, hermano, y ellos no lo saben. No lo saben, y por eso Dios le tiene que devolver a los pueblos pureza de labios. Dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Porque lo que se quiere evitar para que la gente no se muera es que la gente no pelee con Dios. Antiguamente peleaban los hombres con Dios. Mire cómo dice, para terminar, en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6. Capítulo 6 del libro de Génesis, verso 3. Mire que este ha sido todo el problema de la humanidad. Es que la gente se pone a pelear con el Espíritu de Dios. No, aquí está el Espíritu de Dios. Hay que darle gracias. A ese es que le cantamos y le adoramos. A Jehová, que Dios es Espíritu. Jesús vino a explicar y dijo, Dios es Espíritu, y Él anda buscando verdaderos adoradores, dice. Pero ¿qué hacía la gente antigua? Pelear. Cuando usted habla y le cuentan chismo, alístese para enfermarse y para morirse. Entonces, si usted quiere vivir, ande la mano en la boca mejor, ¿verdad? Y dígale que es que no hablas, que me duele una muela, dígale. Sí. Es que no quieres hablar, no me quieres hablar ya. No, es que tengo un dolorcito aquí, dígale, no quiero hablar. Sí. Pero no hable, aunque se enojen sus amigos, sus vecinos, sus familiares y todos digan, yo no voy a hablar, porque peligroso. Mire cómo dice el 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí está, mire, ahí es donde la gente le quitan el tiempo de vida, sí, por hablar, sí. Ahí es donde le reducen a la gente. Entre más habla uno, entre más chismes habla, más le reducen el tiempo, sí. Así que digamos, gracias Jehová, te adoramos. Póngase de pie. Gracias, hermoso Dios, buen Jehová, te adoramos, te exaltamos, Padre. Gracias, gracias, mi Dios maravilloso, perfecto Dios, te adoro. Eres bello, Padre. Gracias que nos permite estar aquí. Bendiga a todos estos hombres y mujeres preciosos y hermosos, Padre, que usted ha puesto en este lugar, que quieren vivir, oh Dios, quieren caminar por el camino que nos has trazado, Jehová. Por tu misericordia, por tu bondad, te doy gracias, Jehová. Gracias por mantenernos vivos y en juicio, Jehová. Por tu misericordia.